Y pasamos ya a la siguiente ponencia, a cargo del profesor Manuel Ortiz Fernández, también de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos hablará sobre la edad y la discapacidad en la Ley 41/2002. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los directores del Congreso, a Esther, a Javier y a Beatriz por haberme invitado y permitirme participar una vez más en las múltiples iniciativas tan interesantes todas que tienen lugar o que se impulsan desde el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Además, he de reconocer que es un reto para mí y un placer al mismo tiempo compartir mesa con Esther, con Javier o con Cristina, los cuales considero para mí son referentes del derecho civil y referentes a nivel personal incluso. El tema de mi intervención versa sobre el consentimiento informado, aunque me voy a intentar centrarme respetando el tiempo, sé que para Javier también es importante, sobre la edad y el tema de la discapacidad, pero sí que me gustaría empezar al menos con unas reflexiones iniciales sobre la ley, recogiendo el guante de algunas cosas que ya ha apuntado el profesor Javier Barceló. Y además son cuestiones que me he encontrado por circunstancias de compartir trabajo con algún profesional sanitario o en otras circunstancias, por ejemplo, en el comité de bioética del hospital. Y una de las primeras cosas que quería apuntar y que quería traer aquí es, creo que debemos diferenciar entre problemas que genera, que los ha apuntado en realidad todos el profesor Barceló, la ley 41/2002 o la legislación complementaria, si queréis, de otras cuestiones de ensayos clínicos, etcétera, y cuestiones que se plantean como consecuencia de una mala aplicación de la ley. Porque hay circunstancias, por ejemplo, el problema de las personas mayores, no creo que sea un problema, tanto que también es muy interesante el concepto de persona vulnerable y de dar a ese concepto consecuencias jurídicas, pero quizás no sea tanto de un problema de la regulación, porque la regulación no dice que las personas mayores no puedan decidir. Es una interpretación de la ley que hace el médico que parece que el paciente sea invisible y directamente acude a sus familiares entendiendo directamente por su edad, por sus circunstancias, que no tiene capacidad. Entonces, creo que es interesante o sería interesante plantear una distinción, abordarla, digo, por parte del legislador, cuestiones que están más reguladas o que necesitan actualización o que necesitan una regulación concreta y cuestiones que se derivan en realidad de una mala aplicación por una mala comprensión de la ley o una mala comprensión de la realidad. Otra cuestión que es muy interesante y que también apuntaba el profesor Barceló es la burocratización o la mala comprensión de lo que es el consentimiento. El consentimiento no es una exención para los profesionales, no lo es. Aunque ellos piensen que sí, ellos piensan, y de ahí lo del término medicina defensiva, que con la firma del consentimiento ellos ya no tienen responsabilidad pase lo que pase en el quirófano. Y no entienden que son dos cosas diferentes. Un médico puede ser condenado por no informar bien y puede ser condenado por no operar bien. Son dos cosas diferentes y las dos tienen que hacerse bien. Y las dos son igual de importantes para los pacientes porque las dos, como decía Javier, afectan a los derechos fundamentales de las personas. Una a la integridad física y otra a la integridad moral o libre desarrollo de la personalidad, si queréis. Otra cuestión importante y también íntimamente ligada con esto es la mala comprensión del consentimiento en el sentido de que para ellos, para muchos médicos, el consentimiento es consentimiento por escrito. Y el consentimiento que se hace de forma verbal, que es el verdadero consentimiento, según mi parecer, y que es el complemento imprescindible, sea como sea por escrito, esos documentos de los que hablaba Javier, que en realidad son formularios, para ellos no es consentimiento. Y yo muchas veces les digo, si vosotros estáis informando constantemente, estáis constantemente haciendo cuestiones relativas al consentimiento informado, aunque no lo hagáis por escrito. Y esa mala comprensión es lo que deriva en la burocratización. Y creo además que esto además se agrava por el hecho de que, con independencia de que informen de forma verbal o de forma escrita, ellos tienen que escribir en la historia clínica. Ellos tienen que poner en la historia clínica, he informado verbalmente, el paciente comprende, no comprende, me pregunta, tengo un proceso deliberativo con él, etc. Entonces, ese escribir en la historia clínica confunden con el consentimiento y tampoco es lo mismo. Cosa es el procedimiento del consentimiento informado
y otra cosa es que deba quedar reflejado como debe hacerse en la historia clínica del paciente, a que, por cierto, también se tiene que acompañar, en su caso, el documento que por escrito se preste. Entonces, creo que esto también es una cuestión más de cultura, de que se integre en su proceso de trabajo, que no lo vean como un añadido, que no lo vean como un enemigo, sino, al igual que no se plantean si utilizar una técnica u otra siendo una más correcta, sino que directamente velan por la seguridad, porque esto es así. O sea, que no hay ningún profesional, yo no he visto ninguno, que no quiera el mayor beneficio por el paciente. Entonces, igual que no dudan en utilizar un procedimiento porque consideran que es más adecuado, tenemos que llegar al punto en que tampoco duden por entender que el consentimiento es una fase más del proceso curativo. Pero además, creo que si la ley no ayuda, como no ayuda, tampoco ayuda a nuestro sistema competencial, súper complejo, si él lo es para nosotros, no os quiero ni contar, y lo sabéis, para los profesionales, o sea, es decir, ellos no entienden que tengamos una ley estatal y tengamos una ley autonómica, o sea, que además en muchos puntos, por cierto, luego intentaré apuntar alguno, se contradice, y en muchos puntos, por cierto, en concreto la nuestra, complica la vida, como también intentaré apuntar. Y a eso le sumamos, traigo el guante también de lo que dice Javier, que tampoco ayudan muchas veces los tribunales, porque esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España es para hacérselo mirar. Es decir, es un procedimiento que se divide en 3 fases. Es decir, se empieza una primera intervención que se informa y se obtiene el consentimiento por escrito. Segunda intervención por una complicación que no se obtiene el consentimiento por escrito, pero que se informa al paciente. Tercera intervención que sí que se obtiene el consentimiento por escrito. Y el Tribunal Europeo condena por no hacerlo por escrito, diciendo la ley estatal que las intervenciones quirúrgicas tienen que hacerse por escrito. Bueno, si entonces tratamos así al consentimiento informado, le damos la razón a los profesionales y lo convertimos en un trámite burocrático. No nos paramos a analizar si el paciente de verdad sabía o no a lo que se estaba sometiendo, sino que nos limitamos al mero hecho de que no se ha hecho por escrito. Pues creo que eso no es el consentimiento y no ayuda a que los profesionales informen adecuadamente. O sea que creo que también nosotros, entenderme en un sentido general, los juristas tampoco ayudamos. Hecha esta no tan breve como me hubiera gustado introducción, voy a intentar abordar el tema de la edad. Voy a intentar abordarlo por debajo, es decir, con una breve referencia de menores de edad y cuestiones que creo que se plantean, y por arriba, personas mayores y discapacidad, ¿vale? Con respecto a los menores de edad, me gustaría, voy a leerlo muy rápido, pero para que veáis, ya lo sabéis, pero para poner de manifiesto la complejidad. Fijaos que el artículo 5, relativo a la información de la Ley 41/2002, no habla de menores de edad y directamente habla de los menores de edad el artículo 9.3, apartado C, relativo al consentimiento por representación, ¿vale? Y dice que cuando el paciente menor de edad, y estoy leyendo literal, no sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, en este caso, se acude al consentimiento por representación. Y luego, bueno, en todo caso, después de haber escuchado su opinión, y hace una referencia al derecho a ser oído de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Al renglón seguido, el apartado cuarto, el 9.4, dice que cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos B y C, el B es el relativo a las personas con discapacidad y el C es el que les acabo de leer ahora, no cabe prestar el consentimiento por representación y dice que no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trata de una actuación de grave riesgo para la vida o salud, según el criterio facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor. Claro, cuando uno lee este precepto, es decir, ¿qué está diciendo aquí el legislador? No lo sé, yo creo que no lo sabe ni él. Lo que tampoco entiendo muy bien, porque claro, yo cuando empecé a trabajar estos temas veía que directamente toda la doctrina decía que la edad sanitaria es solo 16 años. Y es que el precepto tampoco dice eso realmente, si lo leemos. No dice eso. Creo que plantea muchas dudas. Es decir, primero, parece que estamos asimilando los menores de 16 años a los emancipados. Cosa que puede tener cierto sentido teniendo en cuenta que ya no se puede emancipar a los 14 años. Es decir, bueno, pues entendemos que los 16 años es edad suficiente, esté emancipado o no. Vale. Luego, dice que en los supuestos B y C, los menores de 16 años, o sea, que no se encuentren, perdón, en los supuestos B y C, siempre consienten. Y entonces digo yo, ¿y si están en el apartado A sí que consienten? Más que nada porque el apartado A que se aplica a los mayores de edad, referido también al consentimiento por representación, está hablando de
cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable. Entonces, parece que el precepto está diciendo que si el paciente es menor de edad, aunque no sea capaz de tomar decisiones, sí que debe consentir el mismo. ¿Vale? Tercera, en todo caso, parece que a partir de los 12 años, por esa remisión a la ley orgánica del menor, tiene derecho a ser oído, sea lo que sea esto. Luego, en las actuaciones de grave riesgo, no interviene en ningún caso los menores de 16 años. Directamente acudimos a los padres con consentimiento por representación. Ya ha desaparecido su derecho a participar en el ámbito sanitario. Y luego definir qué es una intervención de grave riesgo, porque tampoco está claro. ¿Vale? Entonces, con este paradigma que provoca la ley, creo que podemos extraer algunas ideas. Una, que todos los menores a partir de los 12 años tienen el derecho a ser oídos. ¿De acuerdo? Esto no lo dice esta ley, sino que en realidad ya lo tenemos en la Ley de Protección del Menor. Pero creo que decir esto es no decir nada, porque tenemos que definir qué es el derecho a ser oído. Si no definimos qué es el derecho a ser oído, el contenido de este derecho está vacío, porque es tanto como, bueno, sí, tienes derecho a ser oído, pero el ser oído es ser tenido en cuenta. En todo caso, pues entonces el derecho a ser oído es lo mismo que la autonomía de la voluntad, el derecho a decidir. Y si no es así, entonces el derecho a ser oído, si no hace falta tenerlo en cuenta, pues qué sentido tiene, ¿no? Que emita su voluntad si no le vamos a hacer caso. Entonces creo que hay que definirlo y delimitar al menos sus contornos. Y necesariamente creo que este derecho tiene que ser no una cuestión meramente relativa a la edad, sino que hay que vincularlo a la capacidad y a la madurez del menor, porque no tiene sentido que a partir de 12 años no hagamos ninguna distinción y todos tengan derecho a ser oído. Si lo definimos bien, este derecho, y tiene sentido, lo tiene en la medida en que el menor tenga madurez para poder emitir una voluntad, sea cual sea. Si no, no tiene sentido este derecho tampoco. Y luego, con respecto al criterio de decisión, creo que no debe ser tampoco un criterio de edad. Creo que la edad debe conjugarse con la capacidad y la madurez que decía antes. Si queréis, por más de que la ley hable de los 16 años, esa edad podemos interpretarla, según mi parecer, como una presunción. Es decir, bueno, como a medida, se entiende que a medida que avance la edad, aunque esto creo que es discutible, en algún caso es al contrario, pero bueno, como quiera que a medida avance la edad, la persona va adquiriendo poco a poco experiencia, conocimiento y por tanto madurez y capacidad, pues podemos presumir que a partir de los 16 años esa adquisición de competencias es suficiente como para poder decidir en el ámbito sanitario. Pero digo que es una presunción iuris tantum, es decir, hay que ir al caso concreto. Habrá menores de 16 años que no tengan madurez a criterio del profesional y no deban consentir, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, que es que parece una obviedad, pero no lo es tanto. Si los menores de 16 años, en situaciones de grave riesgo, que por cierto también hay que delimitar con cierta precisión cuando estamos ante ellas, si el menor de 16 en estos casos no puede consentir, por supuesto menos un menor de 12, 13, 14 o 15 años. Parece una obviedad, pero como solamente se hace la referencia con menores de 16 años, parece que queda la duda. En todo caso, creo que toda la interpretación relativa a los menores de edad, aquí tampoco descubro nada, pero bueno, debe estar presidida por el principio de interés superior. Es decir, al final lo que tenemos que ir es a buscar el mayor beneficio de los menores de edad y creo que esa interpretación que ofrezcamos tiene que estar también, tiene que ser en cierta forma una interpretación sistemática, actual, y por tanto tener en cuenta la evolución del ordenamiento jurídico. Y la evolución del ordenamiento jurídico nos lleva a una cada vez más progresiva atribución de capacidad a los menores de edad, reconociéndoles campos de actuación que hasta ahora no tenían. Véase, por ejemplo, la reforma en temas de interrupción de embarazo, en temas de transexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una interpretación sistemática, parece que todo el tema relativo al interés superior del menor en el ámbito sanitario tiene que interpretarse las restricciones a esa capacidad, digo, de forma restrictiva. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de promover la autonomía de los menores de edad. En todo caso, creo que si queremos tener un estatuto del menor, entre comillas, no me refiero a estatuto a que tengamos que aprobar una única norma, no lo sé, ni tengo criterio para decir esto, pero si queremos tener un estatuto más o menos lógico, me refiero a coherencia entre las normas, creo que hay que revisar nuestro ordenamiento jurídico porque plantea serias dudas. No parece tener mucho sentido
que para hacer testamento sean 14 años, protección de datos 14 años, por cierto, aplicando cuando el reglamento europeo habla de hasta los 16 años, matrimonio 16, armas 14, trabajar 16, relaciones sexuales 16. Creo que hay que revisarlo y hay que darle coherencia. Es decir, si un menor de 16 años puede interrumpir el embarazo, un menor de 16 años tiene que poder consentir en el ámbito sanitario y tiene que poder emitir instrucciones previas, por ejemplo, ¿no? Pues hay que darle cierta coherencia interna al ordenamiento jurídico. Creo que, y por supuesto, y aquí tampoco descubro nada, esto ya lo ha dicho la doctrina, y entre ellos pues Javier, Esther y Cristina, pues esa atribución de capacidad tiene que ir de la mano con una atribución de responsabilidad. No podemos dar capacidad de actuación, pero luego que paguen los padres o los tutores. Si usted tiene capacidad para decidir, usted tiene que asumir las consecuencias. Estos problemas, además, muy rápidamente, voy a referirme a ello, pero se agrava en cierta manera si tenemos en cuenta la legislación autonómica. Porque la Ley 10/2014 no contradice literalmente la ley estatal, pero vamos a decir que la matiza. Porque si nos vamos al artículo 42.2, por ejemplo, en la ley autonómica sí que se refiere expresamente el derecho de información de los menores de edad. Y atribuye este derecho de información, quizá de forma más coherente, por cierto, de lo que hace la ley 41, digo que la atribuye a todos los menores que tengan 16 años o que estén emancipados. Lo cual es coherente si tenemos en cuenta que después a los 16, más o menos, en carácter general, van a decidir. ¿De acuerdo? E incluso hace algún matiz con respecto a menores de 16, o sea, que tengan menos de 16 años, que también tienen participación y derecho a intervenir en este proceso, aunque se informe también a los padres. ¿Vale? Más enjundia plantea el artículo 43.4, porque más o menos viene a calcar más o menos lo que dice la ley estatal, pero creo que introduce un matiz importante. Os he dicho que cuando las intervenciones son de grave riesgo, los menores de edad, aunque tengan 16 años, no deciden, sino que deciden los padres. Sin embargo, la ley valenciana no dice eso. La ley valenciana dice que en estos casos la opinión de los padres es tenida en cuenta, será tenida en cuenta. Claro, ¿qué es ser tenida en cuenta? Es decir, que el médico entonces valora lo que dicen los padres, valora lo que dice el menor y en función de lo que él considere toma una decisión. Porque entonces esto no es lo que dice la ley estatal. La ley estatal dice que en estos casos consienten los padres por representación. Punto y se acabó. Entonces creo que la legislación autonómica en este punto plantea serias dudas. Voy a rápido porque ya me estoy pasando de lo que quería. Por arriba. El problema digo por arriba de la edad. El problema de envejecimiento ya lo ha apuntado Javier. Es una obviedad, o sea, es una obviedad, es un hecho. Es un hecho que nuestra población es verdad que es un triunfo del sistema sanitario, pero también a su vez plantea retos jurídicos y en todos los ámbitos. Es un hecho que tenemos un envejecimiento de casi el 20% de la población, lo cual es bastante significativo. Aquí recojo lo que decía al principio. No creo que el problema sea tanto que también de la legislación actual, sino que el problema deriva de la mala aplicación de la ley por parte de los profesionales, porque parece, y esto lo hemos vivido todos, que me ha pasado, es decir, va un familiar que tiene cierta edad y directamente, en lugar de informarle a esa persona y de intentar obtener su consentimiento para la intervención, informa a sus hijos. Es decir, pero ¿usted le ha hecho un test para si esa persona tiene capacidad, entiende lo que le están diciendo y puede decidir? Pues no, directamente vamos a acudir. Entonces, a mí me hace gracia que luego, por ejemplo, reconozcamos derechos de las personas con discapacidad, reconozcamos, por ejemplo, la interrupción del embarazo, incluso alguna sentencia del Tribunal Constitucional se atreve a decir que es un derecho fundamental, y luego tengamos este tipo de situaciones que parecen tan obvias y que las tenemos en la vida cotidiana. Lo que pasa es que en muchos casos el profesional sanitario identifica a la persona mayor con una persona con discapacidad o la identifica, si queréis, porque para mí esto no ha desaparecido del ordenamiento, con una persona que no tiene capacidad natural de entender, una incapacidad de hecho, si queréis. Y eso nos deriva al 5.2 y al 9.3b, en materia de información y de consentimiento respectivamente, y personas con discapacidad, o a los artículos, 5.3 y 9.3a de la ley en materia de incapacidad de hecho. En un caso y en otro, en el primer caso por tener discapacidad, en el segundo por no tener capacidad para entender la información o no tener capacidad para comprender las consecuencias de la intervención que dice la ley, directamente acudimos a un consentimiento por representación, acudimos directamente al familiar, al hijo, al sobrino, al familiar que corresponda, para que decidan su nombre. Creo que esta es una mala praxis que es
muy fácil solventar este problema porque es simplemente pedagogía y explicación a los profesionales y es una realidad y un problema acuciante de nuestro sistema sanitario, según mi criterio. Y ya para acabar rapidísimo, el problema de la discapacidad, lo ha apuntado Javier, hace falta una reforma de la ley porque tenemos dos normas que son contradictorias. Tenemos una ley que dice que consiente por representación a las personas con discapacidad directamente, bueno, al margen de, por supuesto, la desfasadísima terminología. Y luego tenemos una ley que dice que ya no hay que distinguir capacidad jurídica y de obrar y que las medidas son de apoyo y hay que promover la autonomía. Con lo cual hay que revisar el contenido de la ley. Las comunidades autónomas, por cierto, también apuntaba algo Javier, no pueden hacerlo. Creo que es una cuestión que tiene que afrontar el legislador estatal en primer lugar. Y luego creo que al hacer esto, y creo que a veces se olvida, es necesario atender al tipo de discapacidad concreto. Muchísima doctrina, entre ellos el profesor de verdad lo apunta. Hay que darle una vuelta a la interpretación de la discapacidad en un sentido positivo, ¿de acuerdo? Ya no en un sentido peyorativo de limitación, sino de favorecer su autonomía. Algún autor va más allá y dice que es la sociedad la que tiene que hacer un esfuerzo por incluir a las personas con discapacidad. Y de nuevo, y con esto sí que me callo, hay que darle una vuelta a todo el ordenamiento jurídico para que tenga coherencia. Javier lo sabe, Javier ha trabajado este tema, el tema de la vacunación, por ejemplo. Es decir, decimos todo esto y luego una persona con Alzheimer se vacuna y nadie se pregunta si esa persona quería o no vacunarse. Que yo no digo que tenga que decidir, pero nadie se lo planteó. Se planteó si era bueno para él o no en función de lo que decía su familia y lo que decía el centro. Pero si de verdad tenemos una ley que ya no hay capacidad jurídica, o sea, que todos tenemos capacidad jurídica, perdón, ¿por qué nadie le preguntó? En fin, me callo aquí porque ya me he pasado de tiempo. Agradezco de nuevo por haberme invitado y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Ortiz Fernández. Ha sido un placer escucharle. Nos hemos quedado con ganas de más porque ha tocado temas interesantísimos, ¿no? Esa idea de la mala aplicación de la ley, de esa mala comprensión de la realidad, sobre todo respecto a las personas mayores, la importancia del consentimiento informado, la importancia de la historia clínica, el problema que tenemos en tantos otros temas y en este también, las diferencias de legislación territorial, que a veces son complicadas de entender por los profesionales médicos, y luego las interesantes conclusiones a las que ha llegado sobre la incidencia de la edad, ¿no? Conclusiones importantes en cuanto a derecho a ser oído, el mayor beneficio del menor, pero también escuchar a las personas mayores. Recordaba bueno, lo que se ha dado en bautizar como los padres helicóptero, de aquellos padres que están siempre pendientes de los menores, cuando realmente los menores tienen, o se les reconoce legalmente, capacidad para muchas cosas por debajo de los 18 años, y sin embargo, por encima de esa edad, muchos padres están todavía excesivamente pendientes y encima de las decisiones que toman sus hijos. Y yo creo que esto mismo pasa a veces con las personas mayores. A veces nos convertimos en hijos helicóptero y estamos encima pensando que nuestros mayores no tienen esa capacidad natural para entender cuando sí la tienen. Otra cosa es que pudieran estar afectados de una discapacidad. Otra cosa es que sean personas vulnerables, pero tienen esa capacidad para entender y el derecho a ser informados ellos mismos. Me ha interesado muchísimo la ponencia y enhorabuena por la misma. Muchísimas gracias. Pues bien, continuamos.